Muy bien, entonces en la clase de hoy vamos a seguir con variables ángulo-acción, pero les vamos a dar un uso diferente porque hasta lo que vimos la clase pasada las usábamos con sistemas conservativos. Las habíamos definido a partir de la ecuación de Hamilton-Jacobi de sistemas conservativos. La solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi la tomábamos como una generatriz para generar las variables ángulos de acción, etc. Ahora vamos a ver que estas variables son muy útiles también para sacar algunas conclusiones sobre sistemas que son no conservativos. Que sean no conservativos significa que el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo. Esto puede suceder cuando uno de los parámetros del hamiltoniano se vuelva dependiente del tiempo por alguna razón. Por ejemplo, si tenemos el hamiltoniano del oscilador armónico, como veremos luego, bueno, si la frecuencia propia del oscilador, que entra a través del cociente entre la constante elástica y la masa, pasara a depender del tiempo, bueno, eso sería un parámetro que se vuelve dependiente del tiempo. Si ese parámetro varía lentamente, bueno, el sistema será no conservativo, pero de alguna manera se parecerá a un sistema conservativo. Y vamos a ver que en ese caso, para variaciones lentas del parámetro, las variables ángulo-acción tienen todavía algo para decir. En general, el hecho de que un parámetro varíe poco va a conducir a, bueno, esos cambios se van a llamar cambios adiabáticos y van a conducir a que las variables acción, las J, se mantengan constantes en mucha mejor medida de lo que se mantiene el hamiltoniano. El hamiltoniano va a ir variando, ya el sistema no va a conservar la energía. Pero vamos a ver que la variable acción va a variar de manera mucho más lenta que la variación del hamiltoniano. Por eso a las variables de acción le vamos a dar el nombre de invariantes adiabáticos. En realidad, habría que advertir que cuando uno hace algún tipo de perturbación en el sistema, como la que vamos a hacer nosotros, vamos a sacar conclusiones haciendo desarrollos en serie de Taylor y quedándonos al orden más bajo. Es decir, cortando la serie, ¿no? Pero para poder cortar la serie hay que estar seguros de que la serie converge, por ejemplo, ¿no? Y en general, bueno, eso puede ser así, pero hay casos particulares, y nosotros ya hemos visto algún caso particular, donde la situación va a cambiar radicalmente. Por ejemplo, nosotros vimos en la resonancia paramétrica que si producíamos una variación lenta de la frecuencia de oscilación, por ejemplo, en un péndulo, cambiando la longitud del péndulo, y si lo hacíamos de determinada manera, es decir, acompasadamente, es decir, guardando una cierta relación con la frecuencia propia del péndulo, podíamos conseguir que el péndulo evolucionara resonando. Es decir, podíamos conseguir un cambio drástico del comportamiento del péndulo. Nosotros no vamos a tratar esos casos, vamos a suponer que eso no existe y en realidad esos casos tienen que ver en los desarrollos perturbativos con una falta de convergencia de las series, pero vamos a abstraernos de esos casos particulares. Algún autor ustedes van a encontrar que va a decir que los cambios que vamos a considerar ahora, esos cambios lentos que vamos a considerar ahora, deben ser asistemáticos. Y con asistemáticos quiere decir, bueno, que no vamos a tratar ninguno de esos casos particulares donde si elegimos adecuadamente la forma de variar lentamente el parámetro, podríamos llegar a conseguir eventualmente resultados muy diferentes. Entonces quiero comenzar dando un ejemplo de invariancia adiabática, un ejemplo muy simple. Se trata de un sistema que inicialmente es conservativo, es un sistema periódico, es una partícula que rebota elásticamente entre dos paredes. Las paredes están a una distancia fija, x, y entonces, bueno, el sistema periódico consiste en lo siguiente: la partícula es libre hasta que rebota, y luego rebote vuelve a ser libre, es decir, mantiene el valor de P a la ida en un valor constante m por b, rebota elásticamente en la posición x y regresa con P cambiado de signo. Entonces acá tenemos el comportamiento periódico típico que necesitamos para definir la variable acción. La variable acción, recuerden que es el área
el área encerrada por este ciclo, es la integral de P diferencial Q, y en este caso el área es muy sencilla porque es el área de un rectángulo, la altura del rectángulo es 2mb y la base es x. Así que este es el valor de la variable acción para este sencillo problema conservativo. Y el periodo del ciclo, el tiempo que demora en recorrerse el ciclo completo, es decir, en una ida y vuelta, bueno, como la ida y vuelta es una distancia 2x y se recorre a la velocidad v, bueno, el periodo es 2x sobre v. Ahora vamos a introducir la perturbación. Vamos a hacer que un parámetro de este problema varíe lentamente. Entonces vamos a tomar la distancia x entre las paredes y vamos a hacerla variar lentamente. Vamos a dejar que la pared de la derecha se mueva a una velocidad constante b mayúscula. Esta b mayúscula que está acá. Entonces vamos a recalcular el valor de j. Vamos a ver que j de un ciclo al otro en general va a experimentar un cambio, pero vamos a ver que si el movimiento de la pared es lo suficientemente lento, entonces ese cambio no se da a primer orden en la velocidad b mayúscula, en la velocidad de la pared, sino que se da en órdenes siguientes. Y por el contrario, vamos a ver también que la energía de la partícula, cuando la pared se empieza a mover, va a variar al primer orden en la velocidad de la pared. De manera que J se va a mantener más constante que la energía. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que hay un choque elástico entre partículas, y en este caso es la partícula contra la pared, la velocidad relativa antes y después del choque es la misma. Eso es lo que sabemos típicamente de un choque elástico. Entonces, cuando la pared se esté moviendo hacia la derecha, la velocidad relativa, cuando la partícula va hacia la pared por lo tanto se escapa de la partícula, hay una velocidad relativa que es la v inicial menos la velocidad de la pared. Y cuando la partícula va hacia la pared, sí, la pared se escapa de la partícula, pero la partícula va hacia la pared, la velocidad relativa es vi menos v de la pared. Bien. Cuando la partícula rebota y se aleja de la pared, entonces la velocidad relativa es la suma de la velocidad final de la partícula y de la velocidad de la pared. Estoy tomando todas las velocidades en valor absoluto, por supuesto. La variación de la velocidad de la partícula por haber chocado elásticamente contra la pared, v inicial menos v final, me da menos 2 veces la velocidad de la pared. O en términos de la cantidad de movimiento, la variación de la cantidad de movimiento de la partícula es menos 2m por la velocidad de la pared. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, vamos a analizar ahora 2 ciclos consecutivos a ver qué pasa con el área encerrada por el ciclo, qué le pasa a J. Entonces, la situación ahora es que la partícula va hacia la pared con velocidad v. Su cantidad de movimiento es m por v minúscula. Encuentra la pared en la posición x, vamos a llamar x a la posición del primer encuentro, la pared se está moviendo, pero vamos a llamar x a la posición del primer encuentro. Choca contra la pared y en el choque pierde velocidad. ¿Cuánta velocidad pierde? Bueno, pierde menos 2v, así que regresa, después de haber chocado, hacia la pared de la izquierda con una velocidad disminuida o con una cantidad de movimiento disminuida. ¿En cuánto? En 2m por v mayúscula. Es esto que está acá. El ciclo siguiente comienza cuando esa partícula que regresaba con esa velocidad disminuida se refleja en la pared que está fija en x igual a 0 y vuelve a ir hacia la derecha. Entonces, al reflejarse en la pared fija, ahí no pierde velocidad, pero como su velocidad ya estaba disminuida, empieza ese nuevo ciclo ya con una velocidad disminuida en 2m por v mayúscula. Va a llegar a la pared, pero la pared ya no va a estar en x, va a estar desplazada. Va a estar desplazada en una cierta cantidad v por delta t, donde delta t es el tiempo que transcurrió entre el primer choque y el choque siguiente que todavía está por ocurrir. Choca contra la pared y vuelve a perder una cantidad de movimiento menos 2mv, pero como ya venía con 2mv que había perdido el ciclo anterior, ahora está disminuida en 4mv
respecto de la cantidad de movimiento mb minúscula inicial. Entonces, como ustedes ven, la altura del área encerrada va disminuyendo, pero la base se va agrandando. Entonces, si queremos calcular cuánto cambió J, que es esta área gris, entre un ciclo y el siguiente, bueno, primero tenemos que saber entonces cuánto cambió la altura y cuánto cambió la base. ¿Cuánto cambió la altura? Ya lo estamos viendo. En el primer rectángulo la altura estaba disminuida en 2 mb y en el segundo rectángulo estaba disminuida en 2 mb más 4 mb, así que el cambio de la altura es 4 mb. ¿Cuánto cambió la base? ¿Cuánto cambió X? Bueno, la base cambió en lo que se desplazó la pared en el periodo T del sistema. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la condición para que los cambios sean lentos. Entonces, para que el cambio de este problema, el cambio del hamiltoniano, por lo tanto el cambio de la energía, sea lento, el parámetro que estamos haciendo variar, que es la posición de la pared, tiene que variar de manera lenta. ¿Lenta respecto de qué? Bueno, respecto del periodo original de este problema, que era el tiempo entre los rebotes sucesivos, digamos, el tiempo entre que se completaba un ciclo, entre que se partía de la pared en x igual a 0, se llegaba a la pared de la derecha y se regresaba a x igual a 0. Entonces, para que el cambio sea lento, el desplazamiento de la pared en un ciclo tiene que ser pequeño. ¿Pequeño respecto de qué? Respecto a la propia posición de la pared. Tiene que ser pequeño este cociente delta x sobre x. Delta x es típicamente el delta x, el desplazamiento en un ciclo, es típicamente la velocidad de la pared por el período. Entonces, el período es 2x sobre b chica. Como hay una x dividiendo, me queda 2b grande sobre b chica. Esto tiene que ser mucho menor que 1. Lógicamente, el resultado es que para que el parámetro x varíe lentamente, la velocidad de la pared tiene que ser mucho menor que la velocidad de la partícula. Eso no es nada que no pudiéramos esperar. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que b grande es mucho menor que b chica, vamos a calcular el cambio en el área sombreada, el cambio de la variable acción j. Entonces, como se trata del cambio de un rectángulo, y además se trata de que el cambio es infinitesimal, entonces como el área del rectángulo es base por altura, podemos hacer la variación de j como la base por la variación de la altura, más la altura por la variación de la base. Esto va a tener un error de orden b cuadrado, que tiene que ver con un cuadradito chiquito que nos vamos a estar olvidando en esta cuenta. Bueno, el cambio de la altura ya dijimos vale menos 4m por b grande, y el cambio de la base es b por delta t, donde delta t es el tiempo que demora la partícula en ir de un lado a otro, y regresar, ¿no? Es el tiempo de la partícula en el tramo de ida y vuelta, hasta que choca nuevamente con la pared móvil. Bueno, como estamos calculando todo esto a primer orden en B, entonces no voy a cometer error si directamente aproximo ese tiempo, como hice hace un rato, ese tiempo del tramo de ida y vuelta, si lo aproximo con el periodo original del problema antes de que la pared se moviera. Como la pared se está moviendo, el delta t va a ser un poquito más grande que el periodo antes de que la pared se moviera, porque va a haber que llegar hasta la pared que está un poco desplazada, y eso va a llevar un tiempo adicional. Pero como ya en la variación de la base, b por delta t, el delta t ya está multiplicado por b grande, que es nuestro parámetro pequeño, y queremos hacer un desarrollo a primer orden en b grande, entonces tener en cuenta que delta t no es exactamente el período, sino que es un poquito más grande, nos apartaría un término de orden b cuadrado, pero ese término de orden b cuadrado está de todos modos metido acá dentro, es decir, es el mismo tipo de error que el que está ya acá considerado. Entonces directamente voy a reemplazar en la variación de la base delta t por el periodo del problema conservativo original, que era 2x sobre b chica. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que la variación de j es la base
La base del mismo modo, la base la aproximo por x, multiplicada por la variación de la altura, que ya dijimos es menos 4m b grande. Y luego la altura, y la altura la altura original era, digamos, del problema original conservativo, era 2 veces la masa por b chica, multiplicado por la variación de la base, y la variación de la base es b por delta t, y entonces es b grande por 2x sobre b chica. Todo esto tiene errores de orden b cuadrado, y están metidos en este término. Ahora, fíjense lo que ocurre. Acá, en el segundo término, b chica se simplifica con el b chica del denominador, y entonces queda un 2 por 2, 4, me queda 4m, b grande por x, y el primer término es menos 4m, b grande por x. Así que la variación de J es de orden b cuadrado. El área está cambiando, pero está cambiando de tal manera que la base aumenta y la altura disminuye, y esas dos variaciones se compensan al orden más bajo en la velocidad de la pared. Entonces, vamos a decir que J se comporta como un invariante adiabático, porque ante variaciones lentas del parámetro x, en este caso, la variación de J es de orden x punto cuadrado. Lo importante de esto es que la otra magnitud que nos podría interesar en este problema, que es la energía, varía de manera más rápida. Si yo considero, por ejemplo, cuánto varía la energía, digamos, en un ciclo, la partícula arranca con una cierta velocidad, m chica, m por b chica cuadrado, con una cierta velocidad inicial, p chica. Su energía entonces es p chica cuadrado sobre 2m. Y termina el ciclo con una cantidad de movimiento disminuida en menos 2m por b grande. Entonces, cuando completa el ciclo, la P disminuyó en menos 2m por b grande. Entonces, la energía calculada al final del ciclo es esta cantidad. Y si desarrollo el binomio al cuadrado, bueno, P cuadrado sobre 2m se va con P cuadrado sobre 2m, y el siguiente término es un más 2P chica por B. Y luego sigue el término cuadrático que contiene a B grande, bueno, ese es un infinitésimo de orden B cuadrado. Como ven ustedes, la energía evidencia una variación al primer orden en B grande, mientras que J al primer orden en B grande es constante. Entonces la energía no es un invariante adiabático, pero la variable acción sí. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Y bueno, la importancia de esto es que nos ayuda a entender algunos comportamientos de sistemas no conservativos, pero no conservativos de esta forma que estamos viendo acá, es decir, no conservativos porque algún parámetro se vuelve dependiente del tiempo, pero su variación en el tiempo es lenta. Entonces, vamos a hacer una aplicación de este problema. Perdón, profe. ¿Sí? Entonces, perdón, que que algo sea una variancia adiabática significa que depende de J a primer orden. Bueno, las cantidades que dependan solamente de variables acción van a ser invariantes adiabáticos. Yo después voy a mostrar algún ejemplo. Ahora, si yo tengo una cantidad que la construyo con J y con los propios parámetros que están variando, bueno, si esa cantidad contiene los propios parámetros que están variando, ya es otra historia. ¿Se entiende? Ok. Después vamos a ver un ejemplo más. Ahora voy a ver la expansión adiabática de un gas, porque lo que estábamos haciendo recién nos viene perfecto para estudiar un gas ideal. Un gas ideal es un gas de partículas que no interactúan entre sí, salvo por choques contra la pared o entre ellas, pero que no tienen interacciones a distancia, no hay potenciales entre las partículas. Entonces nosotros estábamos viendo exactamente qué le pasa a una partícula que va y viene entre dos paredes. Entonces, si tenemos en lugar de un problema unidimensional, como el que estábamos viendo, si tenemos un problema tridimensional de partículas en una caja,
Entonces voy a tener la posibilidad de mover tres paredes independientes de la caja, una pared en X, otra en Y, otra en Z, y la invariancia adiabática de cada uno de los respectivos J se va a verificar también. Voy a tener la invariancia de 2m por B sub X por X, la invariancia de 2m por B sub Y por Y y de 2m por B sub Z por Z. Por supuesto, acá el 2m no interesa. Lo que interesa es el producto de las velocidades por las distancias entre paredes, por el tamaño de la caja. Entonces, si yo tengo entonces estos tres invariantes adiabáticos, B sub X por X, B sub Y por Y, B sub Z por Z. Si los elevo al cuadrado, y como en el gas en general va a haber partículas de distintas velocidades, y bueno, la termodinámica trabaja en forma estadística, con promedios, entonces vamos a promediar las velocidades y vamos a poder decir que, bueno, en promedio, el valor cuadrático medio de B sub X cuadrado por X cuadrado es constante, el valor cuadrático medio de B sub Y por Y cuadrado es constante, etc. A su vez, vamos a usar un criterio de isotropía si todas las direcciones son equivalentes, si no hay un campo que privilegie una dirección respecto de otra. Puede haber un campo gravitatorio, pero en general el efecto gravitatorio es muy débil porque la energía potencial gravitatoria es despreciable frente a la energía cinética en general de las partículas, por lo menos a temperaturas normales. Entonces, bueno, podemos considerar sí que todas las tres direcciones están en pie de igualdad, entonces hay isotropía, y habiendo isotropía, estas velocidades cuadráticas medias en X, Y en Z tienen que ser iguales. Por otro lado, la temperatura de un gas, ya lo hemos dicho cuando hablamos del teorema del virial, es una medida de la energía cinética media del gas, de manera que estas tres velocidades cuadráticas medias, que son iguales, son además proporcionales a la temperatura del gas. Entonces, si yo multiplico estas tres constantes, estos tres invariantes adiabáticos, lo que genero es que la temperatura al cubo, 3b cuadrados multiplicados, cada uno es proporcional a la temperatura, me queda una temperatura al cubo, por X cuadrado, por Y cuadrado, por Z cuadrado, es un invariante adiabático. Ahora, X cuadrado por Y cuadrado por Z cuadrado es el volumen de la caja al cuadrado. Entonces, lo que concluimos es que en la expansión adiabática de un gas se verifica esta ley, que la temperatura al cubo varía con la inversa del cuadrado del volumen. Es una ley que los que están haciendo física 4 ya deben conocer. Esta es la ley que corresponde a gases ideales monoatómicos. Por cierto, nosotros estamos trabajando con partículas puntuales, así que eso equivale a un gas ideal monoatómico. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a salir de este ejemplo y vamos a ir hacia una formulación más general de la invariancia adiabática. Entonces, nosotros dijimos al comenzar que las variables ángulo-acción se habían definido, habían sido generadas a partir de la solución S0 de la ecuación de Hamilton-Jacobi independiente del tiempo. Es decir, la clase pasada teníamos un sistema conservativo. Como el sistema era conservativo, el H no dependía explícitamente del tiempo. Como el tiempo era una variable cíclica en la ecuación de Hamilton-Jacobi, la solución S la habíamos escrito como una S0, que no dependía del tiempo, menos E por T. Y así apareció el E en esta otra forma de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es lo que llamamos la ecuación de Hamilton-Jacobi independiente del tiempo. Ahora lo que vamos a tener es que nuestro hamiltoniano, este lambda que está acá, es algún parámetro que el hamiltoniano puede tener, y que ahora vamos a dejar que este parámetro varíe lentamente en el tiempo. Por cierto, cuando este parámetro varíe lentamente en el tiempo, la ecuación de Hamilton-Jacobi va a dejar de tener a t como variable cíclica. Ahora t va a estar presente explícitamente. Y ya la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi no se va a escribir como S0 menos C por T. La solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi será otra. Lo cual no nos impide utilizar
la misma generatriz S0 que teníamos la clase pasada para generar la transformación canónica. Las variables que vamos a encontrar las vamos a seguir llamando variables ángulo y variables acción, pero ya no van a tener las propiedades que tenían la clase pasada, porque ya el sistema no es conservativo. Pero, digamos, yo siempre puedo usar como generatriz de tipo 2 a una función cualquiera de las Q viejas, de las Q chicas, y las P nuevas, las P grandes, que en este caso son las J. Entonces yo digo, vamos a seguir usando la misma función que usábamos la clase pasada para generar una transformación canónica. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo uso la misma función que usábamos la clase pasada, esa función, como contiene el parámetro lambda, porque lo tiene que contener, porque ese parámetro estaba en el hamiltoniano y por lo tanto influyó en la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi independiente del tiempo, por lo tanto ese parámetro lambda seguro que debe estar dentro de ese cero. Y ahora se volvió dependiente del tiempo. Entonces, si yo insisto en utilizar ese cero como generatriz de la transformación canónica, voy a tener que tener en cuenta que ahora es una generatriz que tiene una dependencia explícita en el tiempo. Y que por lo tanto, el hamiltoniano va a cambiar en la transformación canónica. Va a pasar de H a un H barra que tengo que calcular. Esa es la única novedad. Yo no, digamos, no estoy impedido de usar la misma función S0 de la clase pasada. Pero tengo que tener en cuenta la novedad de que hay un parámetro que se volvió dependiente del tiempo. Entonces, la transformación canónica para una generatriz de tipo 2 sigue siendo como fue siempre. Si derivo respecto de la coordenada vieja, obtengo el momento canónico viejo. Y si derivo respecto del momento nuevo, que lo estamos llamando J, igual que la clase pasada, y son efectivamente las áreas de los ciclos, ¿no? Así estaban definidos. Si derivo respecto de los momentos nuevos, obtengo las coordenadas nuevas. Y las coordenadas nuevas, las Q grandes, son las variables ángulos divididos por 2pi. Pero esta es la novedad. Ahora hay un H barra que, de acuerdo a lo que sabemos de transformaciones canónicas, tendrá que ser el H viejo más la derivada de la generatriz respecto del tiempo. La derivada parcial respecto del tiempo, es decir, la derivada, allí donde encuentra el tiempo escrito explícitamente, bueno, tengo que hacer la derivada. ¿Y dónde lo encuentro escrito explícitamente? En lambda. Entonces, derivo ese cero respecto de lambda y multiplico por lambda punto. Y este es el nuevo hamiltoniano. Quiere decir entonces que si el hamiltoniano cambió, las propiedades que tenía para las variables ángulo-acción la clase pasada, esto es, que las variables ángulo evolucionaban uniformemente y que las variables acción se conservaban, bueno, ahora eso tal vez ya no sea cierto, porque ahora tengo que trabajar con otro hamiltoniano. Entonces, la idea, de acuerdo a lo que vimos en el ejemplo anterior, es demostrar de que a pesar de que trabajo con otro hamiltoniano, y a pesar de que ya J no va a ser estrictamente conservada, sin embargo, su variación en el tiempo va a ser más lenta que la de la propia energía. Y que a orden lambda punto, es decir, al primer orden en la derivada del parámetro que está variando, el cambio de J es cero. Esa es más o menos la idea. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es escribir las ecuaciones de Hamilton para saber cómo evolucionan las variables ángulo-acción, en este caso, y en particular cómo evoluciona J, a ver si tiene la propiedad de invariancia adiabática o no. Para escribir las ecuaciones de Hamilton, recuerden que yo tengo que escribir el hamiltoniano en función de las nuevas variables. Atención con eso, porque siempre que yo estoy haciendo una transformación canónica, en la generatriz tengo un juego de variables viejas y un juego de variables nuevas. Pero para escribir las ecuaciones de Hamilton, el hamiltoniano lo tengo que escribir en función de las variables nuevas. Entonces, las coordenadas nuevas, las Q grande punto,
es decir, tita punto sobre 2pi, serán las derivadas del hamiltoniano nuevo respecto de las j, que son las conjugadas de las coordenadas nuevas. Esta derivada parcial se hace a tita constante, es decir, tengo que haber escrito h barra en función de tita y j. Esto es, la q que está acá, la q chica, la tengo que despejar en la transformación canónica para escribirla en función de tita y j. Esa es una cuestión que sobre todo es delicada en el segundo término, porque el segundo término donde yo tengo que derivar ese cero respecto de lambda, atención porque ahí puedo cometer un error. Si yo reemplazo, antes de hacer esta derivada, reemplazo a q en función de tita, en la dependencia de q con tita, que va a salir despejando de la transformación canónica, se me puede colar un lambda, seguramente se va a colar un lambda al despejar q en función de tita de la transformación canónica. Pero esta derivada de ese cero respecto de lambda se hace sobre ese cero de q, j y lambda, es decir, se hace a q chica, j constantes. Es decir, esa dependencia está a este nivel, es decir, antes de escribir las ecuaciones de Hamilton, antes de reemplazar en h barra las variables q chica y j en función de tita y j, antes de hacer ese reemplazo tengo que calcular esta derivada. La derivada de ese cero respecto de lambda se calcula a q chica y j constantes, no a tita y j constantes. Una vez que hice esa derivación y calculé de esa manera el hamiltoniano h barra, ahí es donde tengo que reemplazar q en función de las nuevas variables para escribir las ecuaciones de Hamilton. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre Sí. eso? Tengo un problema todavía con las derivadas parciales. No entiendo por qué no da lo mismo escribir la función de la coordenada o derivar respecto a lambda sin escribir la función. Bueno, porque bueno, perfecto. Si, digamos, lo que aprendimos de las transformaciones canónicas es esto que está en esta ecuación 23.1. Entonces, bueno, sabemos que toda vez que haya una dependencia del tiempo, el hamiltoniano cambia de esta manera, con una derivada de la generatriz respecto del tiempo. Como el tiempo está explícitamente en lambda, bueno, derivo respecto de lambda y multiplico por lambda punto. Una vez que tengo calculado el hamiltoniano de esta manera, para construir las ecuaciones de Hamilton, yo tengo que escribir este hamiltoniano en función de las nuevas variables, no en función de variables viejas, como está acá, y variables nuevas, sino que tiene que estar todo en función de variables nuevas. Si no, las ecuaciones de Hamilton no tienen sentido. Entonces, en particular, la J es nueva, pero la Q chica es vieja, entonces tengo que escribir Q chica en función de tita y de j. ¿De dónde voy a sacar Q chica en función de tita y de j? De las dos ecuaciones que están acá arriba, tengo que despejar, tengo que invertir las variables viejas, Q chica y P chica, acá P chica ya está despejado, pero Q chica no, tengo que invertir y escribir las variables viejas, Q chica, P chica, en función de las variables nuevas, tita y j. Ahora, cuando haga esa inversión, Q chica como función de tita y de j va a quedar también como función de lambda. Entonces, si yo reemplazo acá, en el hamiltoniano h barra, Q chica, antes de tomar la derivada respecto de lambda, que es lo que no debería hacer, estaría introduciendo un término más, porque que no debo introducir, estaría introduciendo un término que diría la derivada de ese cero respecto de Q chica por la derivada de Q chica respecto de lambda. Entonces serían cosas diferentes, no sería este hamiltoniano h barra. Lo veo, gracias. Es decir, si yo reemplazo esta función que está acá, si la reemplazo acá adentro antes de hacer la derivada, voy a derivar algo que no tengo que derivar. Voy a derivar, por un lado, la dependencia en lambda que está explícita acá, pero también voy a derivar una dependencia en lambda que me va a traer ese reemplazo. Entonces, el reemplazo lo tengo que hacer después que calculé el hamiltoniano para escribir las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, las ecuaciones de Hamilton correctamente. Entonces,
Eso es lo que está indicado dentro de este paréntesis. La ecuación de Hamilton requiere que derive h barra respecto de j. H barra es h, entonces lo derivo respecto de j, más este nuevo término. Entonces, en este nuevo término calculo la derivada respecto de lambda. Luego reemplazo q en función de tita, j y lambda, y finalmente derivo respecto de j. Esos son los pasos a seguir. Lo mismo ocurre con la otra ecuación de Hamilton. Las derivadas de los momentos, es decir, las derivadas de j, respecto del tiempo, salen de hacer menos la derivada del nuevo hamiltoniano respecto de las coordenadas conjugadas a los nuevos momentos, que son tita sobre 2pi. A j constante, por supuesto. Es decir, esto a tita constante y a j constante que estoy indicando lo hago para decir, recuerden que h tiene que estar escrito en función de las nuevas variables. Entonces lo mismo, en el primer término, este h, este es un h de j nada más, de j y de lambda. Eso lo sabemos de la clase pasada, de cuando hicimos esta misma transformación canónica, pero no estaba este segundo término, debido a que lambda depende del tiempo ahora. Ya sabemos que h dependía de j nada más. Y esto es lo importante entonces, que para j punto, la derivada de h respecto de tita vale 0, y la única derivada respecto de tita que va a aparecer es la que proviene del término nuevo en h barra. Y entonces va a dar menos, este menos que está acá, 2pi, que es el 2pi que está abajo acá en la derivada de tita sobre 2pi, la derivada respecto de tita sobre 2pi. Entonces me queda menos 2pi, la derivada respecto de tita, de todo lo que está acá adentro. Este segundo término, en ambos casos, está multiplicado por lambda punto, que era el lambda punto que está acá. Entonces, como ven ustedes, j punto, en principio es de orden lambda punto, es decir, hay una variación de j. Lo que vamos a demostrar en realidad es que si promediamos las variaciones de j en un ciclo, al orden más bajo en lambda punto, el promedio me da 0. Es decir, que j va a estar variando en un ciclo, pero esas variaciones se van a promediar a 0, por lo menos al orden más bajo en lambda punto. Esa es la idea. Entonces, bueno, si el parámetro lambda varía lentamente, entonces este lambda punto va a ser pequeño y por supuesto j también va a variar lentamente. Ahora, si el j varía lentamente, el tita punto no va a evolucionar uniformemente, por dos motivos. Porque ahora dh de j no va a ser una constante como era la clase pasada, porque si bien h depende solo de j ya no es constante, varía lentamente. Entonces, este término que era una constante y que nos daba la velocidad del movimiento uniforme de la variable ángulo, bueno, ya ni siquiera este término es constante, pero además está este otro. Entonces, bueno, vamos a suponer que lambda varía muy poco en un ciclo, y vamos a aproximar entonces, el valor que obtuvimos para j punto, reemplazando lambda punto por el valor inicial, entendiendo que, bueno, que esta lambda punto es pequeño y que, bueno, que si lambda varía muy poco en un ciclo, el lambda que quedó acá adentro lo podemos considerar como aproximadamente constante en el ciclo. Entonces ya estamos haciendo una aproximación fuerte para j punto, y con esa aproximación vamos a calcular su valor medio. Entonces vamos a decir lo siguiente, bueno, para promediar j punto en un ciclo, como ya tomé la aproximación gruesa de que
lambda varía lentamente y que, por lo tanto, este lambda punto lo voy a aproximar por una constante, etcétera, etcétera. Con más razón, lo que quede dentro del integrando, esta j, por ejemplo, y este lambda, los voy a tomar como constante, porque la j ya no es constante, pero varía lentamente. Lambda no es constante, pero varía lentamente. Y como me voy a quedar al orden más bajo en lambda punto, que es lo mismo que hice en el ejemplo anterior, entonces ya estoy al orden más bajo en lambda punto. Cualquier consideración más fina que quiera hacer con lo que está acá adentro, me va a aportar términos de orden superior, y no me interesa. Así que como ya estoy trabajando a orden lambda punto cero, voy a tomar a j y a lambda como si fueran constantes. Entonces, calculando a este primer orden de aproximación, en lambda punto, voy a promediar j. ¿Cómo promedio j en un ciclo? Y bueno, integro en un ciclo, integro la variable tita en 0 y 2pi, y divido por 2pi. Eso es promediar. Al dividir por 2pi, este 2pi que está acá se va. Y entonces tengo que hacer esta integral. Ahora bien, de esta integral, lo que voy a decir es lo siguiente. Esta integral es una función de tita, j y lambda, una vez que haya hecho reemplazo acá por la forma en que despejé q chica en función de tita, j y lambda. Y es una función del estado del sistema, que como dijimos la clase pasada, cualquier función del estado del sistema se puede desarrollar en serie de Fourier, es periódica en las variables tita. Entonces, si la función es periódica en la variable tita, fíjense lo que va a pasar. J y lambda son constantes, así que acá la única variable que va a cambiar en el ciclo es la variable tita. Si yo hago la integral en tita de la derivada tita, lo que obtengo como resultado de la integral es la función primitiva, la que está en el paréntesis. Si la función que está en el paréntesis es periódica, vale lo mismo evaluada en 2pi que evaluada en 0. Y por lo tanto la integral se anula. Entonces, promediado en un periodo, el valor de j punto me da 0. Es decir que, promediado en un periodo, j punto es de orden superior a lambda punto 0. Es de orden cuadrático, etc. Ahora vamos a ver qué tipo de errores cometimos al hacer todas estas aproximaciones. Antes de ver qué errores cometimos, quiero llamar la atención sobre un punto acá. Voy acá a abrir un espacio, porque voy a mencionar una cosa que no mencioné en la clase pasada, pero que agregué como nota a pie de página en el apunte. Si vieron la última versión del apunte, tiene una nota al pie en la última página, que se refiere precisamente al comportamiento de S0, porque verdaderamente S0 no se comporta como una función de estado, porque es una función multivaluada. Fíjense, si yo quiero averiguar cuánto varía S0 en un ciclo, yo quiero averiguar cuánto varía S0 en un ciclo. Entonces digo, bueno, tomo la derivada de S0 respecto de Q mu, acá tengo una Q sola, e integro en Q en un ciclo. Ahora, la derivada de S0 respecto de Q, como S0 es la generatriz de la transformación canónica, es P. Pero la integral en un ciclo de P diferencial Q es J. Quiere decir que en cada ciclo S0 avanza en J. Es una función multivaluada. Eso es típico de las soluciones de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces, no es una función de estado en el sentido que decíamos la clase pasada, que dado Q y P tenemos el valor de la función. S0, dado Q y P, no sabemos en cuál de las ramas, como función multivaluada que es, está. Pero ocurre lo siguiente, que en realidad eso no nos trae ningún problema en lo que estábamos diciendo, porque esa multivaluación me aporta múltiplos enteros de J.
en cada ciclo, S0 suma J. Pero lo que entra en el integrando es la derivada de S0 respecto de lambda. Así que esa ambigüedad debida a la multievaluación de S0 desaparece, porque al derivar respecto de lambda, esos términos que son múltiplos enteros de J se van. Así que lo que habíamos dicho, de que lo que está dentro del paréntesis es una función de estado y que por lo tanto se puede desarrollar en serie de Fourier, es una función periódica, etc. Y si es periódica, vale lo mismo en 2 pi que en 0, y por lo tanto la integral se anula, está bien. Bueno, vamos a ver qué tipo de errores cometimos. Dijimos varias cosas que las tenemos que inspeccionar para ver hasta qué punto eran correctas. Por un lado dije, bueno, vamos a aproximar el valor de lambda punto en su valor inicial. Lambda punto cero. ¿Qué errores cometemos? Bueno, si yo desarrollo la función lambda punto, hago un desarrollo en serie de Taylor, empiezo en t igual a 0, lambda punto 0. El siguiente término, ¿cuál va a ser? El término lineal en el tiempo, en la variable, que se calcula con la derivada de la función, pero como la función ya es lambda punto, va a entrar lambda 2 puntos. Lambda 2 puntos evaluada en t igual a 0 por t. Y así siguiendo. Así que me olvidé, digamos, al cortar el desarrollo en serie de Taylor en el primer término, estoy despreciando ya todos los que vienen, en particular estoy despreciando lambda segunda por t, donde t toma valores en un ciclo, es decir, t toma valores entre 0 y el periodo del ciclo. Por otro lado, dije que la función que estaba en el integrando la iba a considerar a valores constantes de lambda y de j, etc. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la considero a valores constantes de lambda? Bueno, si yo hago un desarrollo en serie de Taylor de la función que estaba en el integrando, el primer término es evaluar la función en lambda 0, que es lo que hicimos, nos quedamos nada más que con este término. Si yo hubiera seguido, hubiera tenido que calcular la derivada de esa función respecto de lambda, y por lo tanto me iba a quedar una derivada segunda respecto de lambda, y acá sería una derivada tercera, porque tengo también la derivada respecto de q, una derivada segunda respecto de lambda, evaluada en lambda 0, por cuánto se incrementó la variable. En este caso la variable es lambda, se incrementó desde lambda 0, que es donde estoy haciendo el desarrollo en serie de Taylor, entonces lambda menos lambda 0. Estoy tirando este término siguiente. Acá también es 3. Pero lambda menos lambda 0 es lambda punto 0 por t. Así que estoy tirando este término. Ahora, lo que estaba en el integrando, en realidad, no era solamente esta derivada segunda. Lo que estaba en el integrando eran derivadas, bueno, en realidad lo estoy tirando... Esto, acá cometí un error, bueno, no es un error, pero en realidad yo tenía escrito esto antes, la derivada θ la tenía escrita como la derivada respecto de q por la derivada de q respecto de θ, y por eso acá tengo la derivada q. Así que discúlpenme, sepan entender ese error, de qué se trata, pero para derivar respecto de θ, como yo voy a hacer este reemplazo, voy a reemplazar q chica por q chica de θ j lambda, la derivada respecto de θ, siendo que θ se encuentra solamente dentro de q chica, se podría escribir como la derivada respecto de q chica por la derivada de q chica respecto de θ. Así que por eso acá en el desarrollo estoy analizando la derivada q chica. Bueno, decía que lo que está dentro del integrando no es solamente la derivada respecto de q chica, digamos, de la derivada de S0 respecto de lambda, sino que todo eso está multiplicado por lambda punto 0. Entonces, si multiplico este desarrollo por lambda punto 0, me doy cuenta que el término que estoy tirando es un término que va en lambda punto 0 cuadrado. Entonces yo me quedé en el integrando donde debería decir esto, me quedé nada más que con esto. Y entonces, ¿qué cosa tiré? Tiré términos que van con lambda punto cuadrado y que van con lambda 2 puntos. Entonces encontré que el valor
promediado de j punto era 0. Pero en realidad no era 0 porque tiré cosas. Así que si no es 0, es un infinitésimo del orden de las cosas que tiré. Así que esta es la conclusión para la invariancia adiabática de J, que la tenemos que contrastar con la variación de la energía. Entonces yo voy a tomar la energía H, la energía original, y le voy a calcular el H punto. El H punto es de H a de J por J punto, y de H de lambda por lambda punto. Recuerden que el H era función de J y de lambda nada más. Ahora, cuando yo promedio la variación de H punto, cuando promedio H punto, bueno, tengo que promediar J punto, pero eso va a 0. Y entonces me queda que H punto promediado es un infinitésimo del orden de lambda punto. Es lo mismo que encontré con la partícula que rebotaba entre las paredes. La variación de la energía era del orden de la velocidad mayúscula, que era el movimiento de la pared, era del orden de x punto. Mientras que la variación de J era de orden x punto cuadrado. Entonces J era un invariante adiabático, cambiaba, pero cambiaba mucho más lento que la energía. Y esta sería una demostración más general. Bueno, para ver un ejemplo que podemos calcular nosotros mismos, si vamos al problema de la órbita kepleriana, el movimiento ligado en el potencial de Kepler, si recalculamos la excentricidad en términos de las variables acción, la excentricidad de la órbita queda escrita de esta manera. Así que la excentricidad de la órbita es un invariante adiabático. Acá en la nota al pie de la página van a encontrar los elementos que necesitan para llegar a este resultado. Yo no sé si esto va a ser medio tonto, pero no deberíamos habernos esperado que la variación media de J punto, que el promedio de J punto en un ciclo dé 0 si en el medio de la cuenta aproximamos J por una constante. Lo que estamos diciendo es que si yo tengo J versus T, J en un ciclo está haciendo alguna variación. Hay un J punto que es distinto de 0. J está cambiando. Pero esta variación, esta suerte de oscilación, se hace alrededor de un valor constante. Así que al terminar del ciclo, J no sumó ni restó nada a su valor inicial, al primer orden. Entonces, la idea es que como J no restó ni sumó nada a su valor inicial, al primer orden, yo me tomé el permiso de reemplazar dentro de la función S0, en esa integral que iba a calcular, me tomé el permiso de reemplazar J por el valor constante alrededor del cual oscila J. Porque si no lo hacía, lo que introducía era cantidades que dependían de lambda punto. Y que como esa integral que iba a calcular ya estaba multiplicada por lambda punto, lo que iba a hacer era agregar términos que iban en lambda punto cuadrado. Entonces esos términos no me interesaban. Entonces hice la aproximación más brutal para poder llegar a un resultado, que era que en promedio J punto varía 0. Promediado en un ciclo varía 0. Y la aproximación más brutal después la controlo. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera considerado J como constante dentro de la integral? Y bueno, como J tiene variaciones, J punto es proporcional a lambda punto, me hubiera parecido un lambda punto que hubiera quedado multiplicando por el lambda punto 0 que estaba fuera de la integral, ¿se acuerdan? Claro. ¿Está bien? Lambda punto 0. Sí. Y entonces eso hubiera sido un infinitésimo de orden superior que no vamos a considerar, que ya estaba, digamos, tirado de entrada. Lo importante es hacer el control. Bueno, si me dio algo consistente con la aproximación que hice, entonces la aproximación estaba bien. El argumento que se usa para demostrar que esta integral se anula, es decir, esto que está en el paréntesis es una función periódica.
como cualquier función de estado que se construye con las variables dinámicas del sistema, con θ, j, es una función periódica desarrollable en serie de Fourier, etcétera, etcétera. Entonces, si es una función periódica, fíjense, j y lambda son constantes, así que acá la única variable que hay en el integrando es θ. Es decir, cuando yo recorro el ciclo, θ varía, j y lambda ya fueron declaradas como constantes en la aproximación al orden más bajo. Entonces, yo recorro el ciclo entre 0 y 2pi, y lo único que me tengo que ocupar acá es cómo está cambiando θ. Por eso digo que para saber cómo cambia este integrando cuando cambia θ, puedo hacer lo siguiente, puedo derivar respecto de q chica, y multiplicar por la derivada de q chica respecto de θ. Bueno, entonces el argumento suele ser que como lo que está acá adentro es una función periódica, entonces cuando yo integro en θ la derivada θ de esa función, por empezar, si integro en cualquier variable, en θ lo que fuere, la derivada θ de una función, el resultado de la integral es la función. Y como esta función está evaluada en 2pi y en 0, bueno, siendo la función periódica, evaluarla en 2pi o evaluarla en 0 me da lo mismo y la integral se anula. Entonces yo dije, atención, porque ese resultado está bien, pero no es porque ese 0 sea periódica, sino que es porque la derivada de ese 0 respecto de lambda es periódica. Porque ese 0 es una función un poco engañosa. No la podemos declarar como una función de estado, como declaramos en la clase pasada, a las funciones de estado que las podíamos, como eran periódicas, las podíamos desarrollar en serie de Fourier, etc. Yo dije, esta S0 es una función multivaluada. Es decir, cuando θ avanza en 2pi, la función S0 no vuelve al valor inicial, al valor que tenía en θ igual a 0, sino que se incrementa en una cantidad. Y cada vez que θ avanza en 2pi, S0 se incrementa en esa misma cantidad. Por eso es multivaluada. Es lo que pasa con los arcosenos y todas esas funciones que vimos que van a aparecer. Pero se puede calcular en cuánto se incrementa. El incremento de S0 en un ciclo se calcula integrando, es decir, cuando la coordenada q chica avanza en el ciclo, entonces ese 0 varía porque varía q chica. Recuerden que J es una constante de movimiento, en el ciclo no cambia. Eso es lo que sucede para los sistemas conservativos y lo que sucede en buena aproximación para los sistemas como los que estamos viendo. Pero yo estoy hablando de la clase pasada ahora, estoy hablando de que en un sistema conservativo, este S0 avanza en una cierta cantidad cuando yo recorro un ciclo. Entonces, J es una constante de movimiento cuando recorre un ciclo en un sistema conservativo. ¿Cuánto avanza ese 0? Bueno, para calcular el avance lo derivo respecto de Q y lo multiplico por diferencial Q e integro en el ciclo. Pero como ese 0 es la generatriz de la transformación canónica, la derivada de ese 0 respecto de Q chica es P chica. Y la integral en el ciclo de P chica diferencial Q es J. Entonces, cada ciclo que se recorre, en cada ciclo ese 0 avanza en J. Entonces, ese 0 está determinado a menos de términos que son múltiplos de J. A menos de J, 2J, 3J, depende de en qué ciclo esté. Pero lo que hay en el integrando no es directamente ese 0, sino que es la derivada parcial de ese 0 respecto de lambda. Y esos términos de la multivaluación, que son de la forma n por j, no dependen de lambda. Entonces, cuando derive respecto de lambda, esos términos desaparecen. Y lo que queda en el integrando es efectivamente una función periódica de θ. Entonces, esta cuestión, esta demostración formal, esta formulación general de la invariancia adiabática de la variable acción, la vamos a ver ahora en un sistema que evoluciona de manera continua, porque el primer ejemplo era un sistema que evolucionaba discontinuamente, chocaba contra la pared y bueno, se producía un cambio discontinuo de la cantidad de movimiento. Pero ahora vamos a tomar el oscilador armónico, como tantas veces, para ver cómo funciona todo esto que hemos dicho en un problema que conocemos bien. Así que vamos a considerar el hamiltoniano de un oscilador armónico, en donde
El parámetro, este omega cuadrado que está acá, es por cierto K sobre M, por lo tanto este segundo término es K sobre 2 Q cuadrado, como siempre, ¿no? La constante elástica sobre 2 por Q cuadrado. Entonces, este parámetro, que es K sobre M, vamos a considerar que por alguna razón varía en el tiempo, pero que la variación es lenta. Entonces, la función S0, la función generatriz que llevaba a variables ángulo acción, ya la vimos en clases anteriores. Hemos visto, yo no sé si hemos visto exactamente la S0 o si habíamos visto en su momento la S, la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi dependiente del tiempo, que tenía una parte que no dependía del tiempo y después tenía un término menos E por T. El término menos E por T lo hemos sacado porque ahora estamos trabajando con la S0. Y la S0 era esa primera parte. Pero en esa primera parte aparecía la energía E, que era la constante de integración de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Pero vimos que para construir las variables ángulo-acción había que escribir la generatriz en función de las variables acción. Y la variable acción se relacionaba con la energía en el oscilador armónico de una manera muy sencilla. Bueno, la energía era acá está, ¿no? Era omega por J sobre 2pi. Así que ya hemos reemplazado la energía y todo eso, bueno, y hemos escrito la función S0, solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi independiente del tiempo, para el oscilador armónico conservativo, era esta que está acá, escrita en función de la variable vieja Q chica, la variable nueva J, y del parámetro que ahora va a variar en el tiempo. Con esta función generatriz se obtiene la relación entre la coordenada Q chica y la variable ángulo dividido 2pi, por eso está este 2pi acá, se obtiene derivando la generatriz respecto de J, del momento nuevo. Esta derivada, por cierto, es a Q chica porque en la transformación canónica la generatriz se ve como función de las variables viejas Q chica y las variables nuevas J, así que en esta derivada parcial las constantes son las Q chicas. Y bueno, derivando acá, esto ya lo habíamos obtenido también en función de la energía, pero no importa, es lo mismo, sale el arco seno, que bueno, es una función multivaluada. Y despejando Q chica sale esta relación entre, bueno, sale las variables viejas despejadas en función de las variables nuevas. Esta dependencia funcional de las variables viejas en las variables nuevas es lo que tendríamos que usar para escribir el hamiltoniano nuevo en función de las nuevas variables. Pero antes de hacer ese reemplazo, hay que calcular el hamiltoniano nuevo con la transformación canónica. Y el hamiltoniano nuevo con la transformación canónica se calcula como el hamiltoniano viejo más la derivada de la generatriz respecto del tiempo. Entonces, si en la generatriz el parámetro omega va a variar en el tiempo, lentamente y todo lo que vamos a decir después, bueno, vamos a encontrar que esta S0 tiene una dependencia temporal en el parámetro omega que está acá. Y entonces vamos a tener una derivada de S0 respecto de omega multiplicada por omega punto. Estos términos que están acá se obtienen derivando, vamos a poner así, derivando S0 a Q constante, es decir, todavía estamos en la etapa de la transformación canónica. Derivamos S0 a Q constante respecto de omega, y después, para escribir el hamiltoniano que vamos a usar en las ecuaciones de Hamilton, reemplazamos el valor de Q en función de θ y J. Entonces, acá ponemos pero primero hacemos la derivada. Entonces, luego de hacer la derivada, reemplazamos el valor de Q que encontramos acá arriba, en la ecuación 23,4. Y el resultado es este. Con este hamiltoniano nuevo ya estamos en condiciones de escribir las ecuaciones de Hamilton, porque ya el hamiltoniano nuevo está escrito en función de las variables nuevas. Entonces, θ punto sobre 2pi es la derivada del hamiltoniano nuevo sobre J, y
Curiosamente, y solo porque es el oscilador armónico y no es otro sistema más general, en el segundo término no hay presencia de J, como ustedes ven. En general podría haberla, porque J está acá. Entonces resulta que para la variable θ, la ecuación de Hamilton nos da una expresión similar a la del sistema conservativo. Solo que ahora omega no es constante, por lo tanto, no podemos decir que θ evoluciona uniformemente como sucede con el sistema conservativo, porque esta velocidad, esta θ punto que obtuvimos, depende del tiempo a través de omega. Ahora vamos a J punto. J punto se obtiene derivando h barra respecto de θ y multiplicando por 2pi y cambiando el signo. Cambiando el signo, entonces al derivar respecto de θ tengo que derivar acá. Este seno de θ por coseno de θ lo puedo escribir como 2 veces el seno de 2θ. Y entonces la derivada queda este resultado. Fíjense que J punto es proporcional a omega punto. Omega punto acá está jugando el papel que jugaba lambda punto en la demostración general. Entonces vamos a promediar J punto como lo hicimos en el caso general, reemplazando omega punto por su valor inicial. De esa manera lo saco fuera de la integral y lo promedio en un ciclo, pero entonces ya, por haber tomado omega punto en el valor inicial, sale fuera de la integral. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Bueno, porque a mí se me cortó en la otra pantalla. Bueno, entonces omega punto cero sale fuera de la integral, entonces al recorrer el ciclo lo tomo como constante, salió afuera, y lo que tengo que promediar es el coseno de 2θ. Pero coseno de 2θ es una función periódica. Cuando integre, esto lo tengo que integrar, pero bueno, al integrarlo, ¿de dónde salió este coseno de 2θ? De derivar el seno de 2θ. Así que al integrar me va a dar el seno de 2θ. Evaluado en 2pi, evaluado en 0. Bueno, eso se anula. Entonces, como dijimos, que esto no significa que J no sufra ningún cambio mientras transcurre el ciclo, sino que esos cambios se promedian a 0 en la aproximación más baja. Se suele decir que J no exhibe una perturbación secular, es decir, que no acumula cambios en el tiempo. Bueno, ustedes saben, yo ya lo mencioné hace algunas clases, que en la formulación antigua de la mecánica cuántica se tomó a J como la variable a las variables de acción como las variables que se iban a cuantificar, como las variables que tenían valores discretos en relación con la constante de Planck. Y eso fue así porque en esa misma época que estaban haciendo la mecánica cuántica primitiva, digamos, que estoy hablando del año 1913, también había aparecido el tratamiento, la demostración de que estas variables J tenían este valor agregado de que se mantenían aproximadamente constantes, aun cuando el sistema era perturbado. Y entonces los que estaban haciendo esa mecánica cuántica primitiva pensaron que estas eran las variables ideales para ser cuantificadas. Veamos entonces ahora en el oscilador armónico qué le pasa a la energía del oscilador armónico, que se relaciona con omega y J de esta manera, como dijimos. Entonces, la variación de la energía va a ser 1 sobre 2pi, omega punto por J, más omega por J punto. Si yo promedio esto, bueno, y tomando J como aproximadamente como una constante en primera aproximación, me va a quedar entonces, bueno, o tomando no, mejor dicho, lo que hicimos fue tomar a omega punto cero en 0, reemplazar a omega punto de t como omega punto de 0. Entonces me va a quedar omega punto de 0 por J promediado, más, y bueno, acá lo mismo, como J punto vale 0, bueno, este término no contribuye. Entonces, como ven, el promedio de la variación de la energía es de primer orden en omega punto. En cambio, el promedio de la variación de J es de orden superior en omega punto y eventualmente en omega 2 puntos, como hemos mostrado.
Eso de paso está comentado en una de estas notas al pie. Finalmente, si quiero resolver el problema, ¿cómo integro? Bueno, yo sé acá que tita punto es omega de t. El 2pi se simplifica. Entonces paso el diferencial t multiplicando y tita de t es la integral de omega de t diferencial t. Tendré que conocer cómo varía omega de t, lentamente, por supuesto, pero cómo varía para hacer esta integral. Y finalmente, lo que me interesa es cómo evoluciona la variable vieja, cómo evoluciona Q. Entonces yo sé que esta es la relación entre las variables viejas y las variables nuevas. De manera que Q de t va a ser igual a la raíz cuadrada de j de t, pi por m, omega de t, por el seno de tita de t. Ahora, a j de t lo estoy aproximando como una constante. Y a omega de t lo voy a dejar acá porque, bueno, del mismo modo que lo dejé acá. Entonces, yo puedo decir que en primera aproximación, la evolución en el tiempo de la variable vieja q es la raíz cuadrada del promedio de j dividido pi m omega de t por el seno de la integral de omega de t diferencial t. Profe, no entendí lo último. ¿Qué fue lo que conseguimos? Lo que conseguimos es, generalmente cuando uno resuelve, hace todo este tratamiento de la ecuación de Hamilton-Jacobi o de la invariancia diabática o lo que fuere, uno quiere integrar el problema. Habíamos dicho la clase pasada que la utilidad de las variables ángulo-acción, era que aún antes de integrar el problema, uno podía conocer cosas importantes, las frecuencias de variación de los periodos de los ciclos, etcétera, etcétera. Pero acá podemos ir un poco más lejos y terminar integrando el problema dentro de la aproximación considerada. Entonces, como parte del trabajo de la transformación canónica, habíamos despejado las variables viejas Q chica en función de las variables nuevas, que eran J y tita. Y ahora que hemos integrado el problema para tita y J en forma aproximada, podemos decir cuál es la consecuencia para Q dentro de esa misma aproximación. Entonces, dentro de esa aproximación consideramos a J como una constante. Y por otro lado, el movimiento para tita estaba desacoplado de J, porque fíjense que en la ecuación para tita no aparecía J, era simplemente decir que si d tita de t era omega de t, paso el de t multiplicando, y tita me da la integral de omega de t diferencial t. Entonces, la evolución de tita se reemplaza por la integral de omega de t diferencial t. Entonces, ¿cómo evoluciona Q? ¿Cómo es Q de t? Y Q de t es la raíz de una J que la voy a aproximar por una constante, dividido pi por la masa por omega de t, por el seno de la integral de omega de t diferencial t. Es decir, finalmente terminé integrando de manera aproximada el sistema.